Bienvenidos una vez más a Las Capas de la Cebolla. Los dejo con nuestros conductores, el doctor, el director y Bolo. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Las Capas de la Cebolla. Muy buenas tardes, mi querido. Hoy voy a empezar por el lado izquierdo. Favor. Mi querido Bolo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Bien, ¿qué han hecho? Nada, aquí. Bueno, Venía caminando, 6:50, me metí al programa. Muy bien. ¿Y Sí. tú, Alvarito, cómo estás? pues dicen que en México hay bienestar. Yo estoy bien. Sí, estamos en el bienestar. Estamos bien. Estamos en el bienestar del bien. Bienvenidos, amigos. ¿Qué tema vamos a tocar hoy? Híjole, es un tema muy delicado, muy complicado, pero muy necesario. Digamos que es sí actual, contemporáneo, pero nos tiene que llevar a la reflexión. Vamos a hablar del caso de Jeffrey Epstein, sus implicaciones sociales, las implicaciones políticas, económicas, desde luego empresariales, todos los rumores que hay alrededor de este caso. Y pues bueno, queremos escuchar también sus opiniones. ¿Cómo la ves, mi querido Rafa? Pues es todo un tema. Yo no estoy tan preparado para tocar el tema, se me hace complicado, no me gusta, se me hace espantoso, pero más o menos le di una leída. Empiezo, no, les aviso, no voy a meterme en líos ni en complicaciones, no doy nombres, ni lo que no sé, para mí es chisme. Yo les paso a ustedes la sede. Nada, les puedo decir que este personaje pasa a la fama después de que fue acusado de temas sexuales, ¿no? De pederastía, sí. De temas sexuales. Entonces de ahí creció el tema de que él sale a la fama y de ahí se desprende toda una mafia del poder con el glamour y con el tema del dinero y cosas para mí muy enfermizas. No, construye una red increíble de servicios, por así decirlo, a gente muy importante de Hollywood, de la política mundial. Temas como su isla, bueno, hasta su muerte fue como, sigue siendo como muy, muy misteriosa por ahí. Los nexos que tiene con Donald Trump y el príncipe, ¿no? Que fue arrestado, el príncipe Andrés, Esta semana. fue arrestado esta semana. El Entonces, expríncipe. Expríncipe, correcto. Entonces, pues hay mucho de qué hablar de este señor. Por ahí tiene hasta estas actividades aberrantes de antropófagas. ¿Cómo ves? ¿Alguien sabe quién es él? ¿Dónde Mira. estudió? ¿Dónde nació? Mira, Jeffrey Epstein es un cuate que de entrada no estudió una carrera. No acabó Pero la carrera, No, ni siquiera llegó a la universidad. ¿no? No, se quedó en la preparatoria, creo, por ahí por esos años. Viene de una familia francamente pobre, una familia, el papá era un trabajador, la señora era una ama de casa, un trabajador casi obrero, ella una ama de casa. No es alguien que haya tenido un origen de un impulso económico trascendente, todo lo contrario. Muy joven, por lo mismo, comienza a trabajar, a buscar formas. Tuvo muchas denuncias por posibles fraudes, trabajó en casas de bolsa, trabajó en financieras en Estados Unidos. A partir de ahí se volvió un tipo más o menos hábil para utilizar la información en beneficio de sus clientes, sin mencionar aún, sin querer, como bien dice Rafa, sin mencionar las empresas para las cuales trabajó. Fue un cuate que supo hacerse de amistades, supo de generar dinero y a partir de ahí se corre el rumor en el Reino Unido, por ejemplo. Hoy lo que se está especulando es que utilizó información confidencial que podía tener el rey, el príncipe Andrew en aquel entonces, que era además representante de la corona o del Reino Unido en Europa para temas comerciales, y entonces esto le iba a dar a él la posibilidad de generar información privilegiada para los inversionistas. Sí, porque es parte del truco del negocio. Este cuate era un asesor financiero y él fue ganando el cómo colarse al mundo de jet set, del alto mundo, y de ahí empezó a utilizar lo que se hace siempre en ventas, es las relaciones de hacer buenas fiestas, como lo ha hecho todo el mundo, los que venden inmuebles, los que venden publicidad. Entonces se van colando en este mundo, pero el problema aquí fue cuando se desvía lo que es diversión
y lo que ya no es diversión, lo que es legal y no es legal. Y utilizando con sus contactos esa información, se hace un monstruo a nivel internacional. Unas fiestas al estilo Puff Daddy, ¿no? Sí. Aceites de bebé y es una locura de fiestas. ¿Viste la película esta de DiCaprio? ¿Cuál era la de...? El Lobo de El Lobo de Wall Wall Street. Wall Street. Yo creo que nos quedamos cortos, ¿eh? Sí, sí. Debe Sí. ser una locura. Lo que narran es que inclusive lo narran las personas que trabajaban con él. Una de ellas, la primera víctima denunciante, que por cierto falleció, se terminó suicidándose hace un tiempo. Lo que narran es que inclusive su esposa era una especie de cómplice que no tenía ningún empacho en contratar jovencitas, desde luego menores de edad, con el pretexto de que le hicieran masajes. Es Ghislaine Maxwell, Exactamente. La esposa. la esposa, La que esposa. por cierto, ahorita fue a... ¿Cómo se dice cuando piden la quinta enmienda? Ujú. Para Ujú. no hablar y... ¿Pero es pide testigo su protegido o abogado. qué? No, su derecho a no declarar, Nada no más. testificar. Sí, sí, aquí también. Una por un lado, por ser esposa, y por el otro lado, para no autoincriminarse, que es un derecho que tenemos en la legislación común tanto en Estados Unidos como en México. Y por eso estaban los papeles estaban sellados, precisamente para proteger a los testigos, a los Oye, que por indiciados. cierto, esos archivos, habla Sí, de los sus archivos de archivos. Epstein, ¿no? Te dicen, vamos a liberar los archivos de Epstein, pero vienen con marcador. Sí. Entonces, alguien los tachó. La propia autoridad. Entonces, por ahí se filtraron, Es que quieren cuidar a los testigos. O sea, por ahí se filtraron ya No, sin es los cuidar a las marcadores. víctimas, es para no pues, revictimizarlas. sí. Si te das cuenta, hoy estaba viendo, ni siquiera fue un morbo, apareció en la pantalla del periódico que estaba leyendo yo en digital, aparece la fotografía del príncipe Andrés cuando está en el piso frente a una mesa, colocado, nada que yo pudiera advertir que fuera indebido, sobre una persona aparentemente del sexo femenino, y está blureada la cara de la persona. Este tipo de medidas pues, son para proteger a las víctimas. Sí. Porque debemos recordar que la gran mayoría de las víctimas de Jeffrey Epstein y de este grupo de pederastas que lo seguían, pues eran menores de edad. Eran menores de edad que buscaban un trabajo, ya fuera como modelo, porque además hablaban mucho de que eran modelos, narra en la denuncia esta chica que ya no está con nosotros, narra en la denuncia que ella llega como recepcionista de las oficinas de Jeffrey Epstein, de la empresa de Jeffrey Epstein, y que veía que llegaban otras chicas menores. La esposa le decía, tú no te preocupes, lo que pasa es que aquí tenemos una empresa que se dedica al modelaje también para otras empresas, incluso hay una marca por ahí con el dueño que inclusive iba a las fiestas de Jeffrey Epstein, una marca muy, muy famosa de modas y de modelaje, y ella pensaba que pues eso era normal, que entraran a la casa, toda la casa estaba videada, a donde quiera la casa, el departamento Big o Brother. la propia isla, era un verdadero Big Brother, en donde tenía cámaras en todas las recámaras, en todos los pasillos, había forma de identificar qué era lo que hacía cada persona, y pensaban que esto era con la intención de amedrentar y que no se difundiera información. Oye, y todo el rollo empieza, no sé si te acuerdas también o si lo llegaron a leer, el tema de que todo esto es porque él llegó a un acuerdo judicial, y el acuerdo judicial a Tomo se le hizo totalmente, que era pésimo. Lo ayudaron mucho. Fue un tema de ayudarlo en el 2018. El juicio empezó en el 2002. Tal vez de ahí viene lo del... Y después en el 8, el usar sus influencias para que no fuera castigado. Tal vez de ahí viene lo de salió- que a lo mejor no se desvivió y le dieron piso. Esa es especialidad después para que no hablara además. Esa es no hablara. otra, Es una posibilidad. otra posibilidad. Salió hace poquito un video ahí donde se alcanza a ver una pequeña mancha anaranjada de estos trajes de los típicos De reo. de reo en Estados Unidos. En las grabaciones de seguridad se alcanza a ver un pequeño, casi nada, y eso abrió las especulaciones a que sí lo desvivieron y no lo... Hay una entrevista que hacen en Estados Unidos. Jeffrey Epstein estaba no en una cárcel normal. Era una cárcel que tenía un sistema de seguridad para aquellos reclusos que tuvieran tendencias suicidas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente
el Estado tiene que protegerlos también hasta de sí mismos. Y les ponen un cuidador. Dentro de los propios reos hay gente que se capacita, los convierten en cuidadores, en observadores, en custodios internos, en el autogobierno de estas prisiones, y acaban dentro de esta versión que nos comparte Bolo, de que probablemente no se haya quitado él la vida intencionalmente, sino que ha sido un tercero. Justamente una de las hipótesis es que a este cuidador lo remueven un par de días antes de que Jeffrey Epstein apareciera como apareció, la forma en la que aparece, cómo está la autopsia, aparentemente el cordón con el que se sábanas, suicida. ¿no? Eran sábanas y el traje, las mangas del traje. Que la forma en la que se suicida está muy abajo y que una persona que se cuelga pues, normalmente corre hacia arriba. Es decir, hay elementos para suponer que pudo no haber sido un suicidio. Pero el caso aquí me llama más todavía. ¿Por qué, caramba, estamos hablando de Jeffrey Epstein y no estamos recordando a las víctimas? Para mí, esa parte creo que es la que tenemos que ser más importante, porque ahorita vamos a platicar de algunas cosas que se dieron también en otros tiempos en México, también con menores de edad. Vamos a un corte comercial, regresamos en un minutito. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízalos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Amigos, no dejen de vernos, Las Capas de la Cebolla. Todos los viernes a las 7 de la noche. Es un programa novedoso, es el mejor programa de crítica. Si quieren saber de política, escándalos, de pleitos, Donde el doctor, el director y yo mero, Bolo Salín, estamos tratando de deshacer esa cebolla para llegar a la esencia de las cosas. Dix Televisión, Lo de Hoy Morelos, Facebook y donde quiera que nos vean. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Te quiero invitar a unos minutitos para ti. Sí, aquí, entre tú y yo, te compartimos herramientas para un mejor vivir y descubrir en ti tu gran potencial. Porque entre tú y yo, todo es posible. Todos los martes en punto de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión, canal 10 en Easy y en Total Play y en el 10.1 de tu televisión abierta. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguíber y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Que te dé las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de televisión abierta y en el 110 de Megacable. Pues estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Las Capas de la Cebolla.
Estoy hablando de un tema, sí, muy contemporáneo, pero pues, muy doloroso. Esto que pasa con el caso Jeffrey Epstein, porque estamos viendo, platicábamos, Rafa, ahorita en el corte, que pues está vinculado con redes del poder. Sí. ¿No? La impunidad que cubría Jeffrey Epstein y a quienes acudían Te a digo sus... que todo empezó por un acuerdo, estamos platicando ahorita, todo empezó por un acuerdo judicial o extrajudicial, en el cual él salió muy bien librado. Ay, me quemé, perdón. Está caliente el No sé café. quién lo sirvió, pues Está caliente lo el sirvieron café. como si fuera pozole más crudo. Está muy caliente. Oye, entonces sale el tema de que la libra, digamos, debido al poder que tiene ese ¿cómo diremos? Esa burbuja de poderío. No, pues es que, a ver, estaba rodeado de empresarios, estaba rodeado de... Internacional el tema, de internacional. príncipes, estaba rodeado de secretarios de Estado internacionales. Es global, o sea, tú pon atención y en las primeras 5 películas de Tarantino son Epstein Productions. En muchas películas sale, ya ves al principio que salen micro... Sí, ¿verdad? sí. Hay muchas tenía una casa productora Epstein. Y él les prestaba el avión para ir de un lugar a otro, Cobra a todo, artistas, sí. a políticos. Es a nivel mundial, artistas políticos y de las esferas más altas, ¿no? Invertía dinero y hay nombres muy importantes que se mencionan que voy a omitir, pero porque también hay mucho que se presta al chisme. Hay algo muy chistoso, perdón que te interrumpa, hay algo muy chistoso. Elon Musk siempre estuvo, invítame, yo quiero ir, invítame, y nunca fue. Pues te voy a platicar Ahora que salen los lo que- archivos. mi punto de vista, ¿no? Es un cuate que hace fiestas muy famosas, mucha gente no sabe, no todas las fiestas supongo que eran de ese género, había fiestas nada más muy buenas, muy tipo cóctel, y unas que subían de tono. Entonces muchos querían ir, o llegaban a ir políticos aquí importantes, o empresarios importantes, por ejemplo, de México, pero no porque hayan ido a una fiesta, ya son cómplices. Igual cuando ellos fueron no había nada de esto. No, O sea, a ver, esa parte tienes toda la razón. No podemos juzgar todos los eventos y todas las personas que aparecen en los documentos como si fueran parte de esta red de pederastia. Sin embargo, sí existía, sí él tenía el acceso al poder económico, político, social, el que tú quisieras, a través de los favores sexuales que resentía o recibía de las personas. Y uno de los datos muy importantes por el que están investigando en el caso del expríncipe Edward, pues es que hay registros en las bitácoras del avión privado de Epstein que llevaban a esta menor de edad a la casa del... la llevaban a Londres en el avión de Epstein, específicamente a verlo, inclusive. ¿A Andresito? Relatan a Andresito, relatan en el... Sí. Relatan en las investigaciones que el propio príncipe sentía que tener a esta chica fuera menor de edad era su derecho como parte de la realeza, como noble, Pero eso lo narra como un la testigo, prima, ¿quién narra como la eso? prima nocte. El día de ayer salió en una publicación creo que fue de la BBC. Una testigo, ¿no? Es una testigo que se atrevió a hablar. Creo que de ahí vienen fotos y vienen muchas cosas. Recuerda que en la isla, ¿has visto pues, la famosa isla, ¿no? De este señor donde hace sus fiestas más importantes? En la cocina hay una imagen, un cuadro decorativo de una señora preparando como si tú y yo preparáramos un pavo, un lechón, pero hay un bebé No, pero pues, decorativo si quieres. Pero también tiene cargos de... Hay una imagen de Epstein donde tiene cierta infección alrededor de la boca y dentro de la boca, donde se dicen que solo es a base de comer carne humana, ¿no? Wow. Entonces, ¿hasta dónde estamos? ¿Hasta dónde van las leyendas o historias? Este famoso cuarto en la isla es un edificio que tiene una raya azul, una blanca, una raya azul, y al centro arriba una figura como en oro, donde según esto ahí hacían los rituales medio escabrosos y tenebrosos. Lo más lamentable es que este tipo de historias no solamente las vamos a encontrar en Estados Unidos y en el caso de Epstein, y tampoco en el caso internacional, también en el espectro local. ¿Dónde están los papás? Esa es la pregunta. Los papás de los menores, ¿dónde bueno, están? no creo que para todas no haya, pero ¿Cómo? pues a lo mejor son seleccionadas por la esposa un cierto... No, las crónicas de las denuncias es que
eran chicas que buscaban trabajo o compañeras universitarias o escolares que decían, oye, están buscando a alguien, te van a pagar $1,000, así arrancaban. Por el Te masajito. van a pagar $1,000, que en aquel entonces No. $1,000 era una feria. Por nada ¿Sí? más por darle un Por masaje, masaje. por darle un Sí, masaje sí. a alguien. Sí, ¿Cuánto? $1,000. ¿Dónde? Bueno, Sí, así pues, parece la pregunta. Así sí, ¿verdad? empezó, ¿no? Así empezó. el tema. Así empezó. Estamos actuando el papel, se pasó. Pero bueno, No andes entonces, una actuando esas menor cosas. de edad, ¿cómo puede aceptar esa cantidad de dinero? ¿Dónde está el papá que acepta que la hija reciba ese Es dinero? muy importante. La primera víctima narra que ella recibe el dinero, o sea, da el masaje, todo lo que tú quieras, le pagan, no se sintió mal de que le pagaran, ella no le había informado a nadie dónde iba a trabajar, y que se dan cuenta porque una compañerita de la escuela advierte que trae $800 en la mochila. Y se empieza a correr el ¿De rumor. dónde sacas $800? Esta chica regresó con amigas. Porque las amigas buen querían negocio, también dinero, sí, entonces ya llegaron 4 o 5 y así más o menos empieza. Pero además le avisan a los directivos de la escuela, oiga, esta chica trae $800, los directivos le hablan a los papás, oiga, ¿por qué trae $800 su hija? Los papás, oye, pues qué, pues es que fui a trabajar. Obviamente al principio pareciera que no les explica, después empiezan a llegar estas redes de menores de edad, algunas les dan trabajo, otras no les dan trabajo, no importa. El caso es que, dices tú, ¿dónde estaban los papás? Pues sí, me pregunta que Pues, todos hacen, ¿dónde pero están es los que- papás? ¿Dónde está? A ver, ¿O el poderoso caballero don dinero? sin revictimizar a estas chicas, sin revictimizarlas, pues hay muchos casos de esos. A ver, en México tuvimos el caso de Sergio Andrade, del clan Trevi, fue documentado, no estoy diciendo ninguna indiscreción, hay sentencias de por medio. Fue mediático eso. El clan Trevi Andrade, Fue un escándalo. Mari Boquitas, cómo seleccionaban chicas para cantar, les decían que iban a ser actrices, que iban a ser cantantes. Que se salva Lucerito. Que se salva de Lucerito todo ese- gracias a su mamá. Gracias ¿no? a la mamá, exacto. Era su representante y la mamá no dejó que pasara. Yo creo que vio ahí No, sí, no, cualquiera se da cuenta. al hombre, viejo no. feo rabo No, verde pero- dijo, no. Bueno, Yuri lo dice en varias entrevistas ahora. Dice, si no hubiera estado mi mamá en aquel entonces, yo hubiera sido mucho más desgarriate de todavía. lo que era. Lo dice ella, mucho más desgarriate de lo que ya era. Mi No sé, jarocha, güey. Me cae bien la Yuri. está todo dar, mi paisana. Pero es un tema verdaderamente complicado. Dices bien, ¿dónde estaban los Pues, papás? ¿dónde están los papás? ¿Dónde está la familia? Tuvimos el ¿Dónde están caso las de autoridades? Zúcar Curi y El gober precioso. el Gober Precioso, y ¿cómo se llamaba el otro? Kamel Nasif. Kamel Nasif. Mis jayes. ¿Dónde estaban los Son jayes. Son jayes. ¿Dónde estaban Hay los dicho que son papás? jayes. ¿Dónde estaban los papás? Pero ahí, yo te decía hace rato, Ahí eran las botellitas de coñac, ¿no? sí, y ya se tradujo que eran unas chavas, pero yo nunca supe si sí fue comprobado que esas No, claro. botellitas, eso sí significaba No, eso. sí. ¿Sí fue? Sí. Yo me pues, quedé en que era un tema más por corrupción de gobierno. Yo también, cuando fue a la cárcel no fue por tema de Por lo de trata Gober, y tú vas a de ser nada. el héroe de esta película. Sí, y- sí. a ¿se acuerdan? Zúcar Curi lo detienen por pederastia. ¿Sí? Y está preso por pederastia y está, Déjalo, busco en y internet. fue sentenciado, búscalo en internet. Sí. fue sentenciado. No, la verdad es que están ahí los datos, no, Ajá. porque lamentablemente el poder, el dinero, la fama, la artisteada, pues mucho está vinculado al favorcito, ¿no? Oye, ¿quieres aparecer en mi programa de televisión? Pues vente con el director, digo con el productor. sí. Aquí lo bueno es que no tenemos productor, ¿verdad? Producción. Y bueno, es un tema que se da, la necesidad de la gente. Y no es tampoco eso. Podemos ir nosotros a estados de la República, Oaxaca, Chiapas, Puebla, aquí mismo en Morelos. Pues hay personas que están dispuestas a vender a sus hijas. Bueno, pues ahí hasta hubo un tema ahí que es, como decían, es algo que se acostumbra en el pueblo, son Costumbres, usos y costumbres. Claro. Y hay redes internacionales de tratas de personas en donde te hablan, contactan en línea a los jovencitos, a los menores, para decirles, oye, yo te consigo una beca por parte de la ONU, de cualquier institución, vente a Europa, vente a España, vente a Turquía, vente a Francia, yo voy por ti, hablo con tus papás, les doy una lana para que vengas a estudiar, y te llevan y te usan. Son trucos y te engaños. esclavizan. No, y Claro. aparte te voy a decir Sí, que sí, sí. al revés los recursos se hacen infinitos, porque si una persona del tamaño como un expríncipe
pues el dinero y las rupias sobran para decir, tráeme una persona con tales rasgos, ¿no? Pero como... Entonces es ganar. Pero, a ver, yo me pregunto a estas víctimas que tienen muy centrado el daño que les están causando. No, mira, lo de Curi, él fue detenido por violencia familiar en agravio de su expareja. Fue claro, ¿no le pegó en el elevador? Sí. ¿No fue la que le pegó en el elevador? Le pidió unos cachetadas. Sí, no hubo pederastia ahí, no hubo. Síguele leyendo, porque en el libro de esta, ¿cómo se llama esta? Esta mujer, la que él mandó a arrestar. Y la trajeron desde Cancún, la trajeron hasta la Ciudad de México en coche. Por secuestro. ¿Cómo no? Entonces, primero te digo, algunas versiones de redes han mezclado otros señalamientos, pero lo cual nunca ha sido confirmado y no ha habido sentencia. La sentencia fue violencia familiar. Y él ahorita está en la sombra. Está en la sombra. Sí, okay. Sí, él sigue en la sombra. Entonces, aquí lo que estamos encontrando es que estas redes, existe la pederastia. Existen estas redes, existen los medios, existen los recursos y también existe la necesidad. Oye, debería haber un tema, un juicio, un castigo también a los padres por responsables. Ellos son los protectores principales. Entonces no puede ser que los papás nada más vayan a llorar diciendo qué le hicieron a mi pobre hija o a mi hijo. No, claro. Los papás deben ser responsables y legalmente debe tener un castigo, ¿no? Ellos son los protectores número uno. Este tema regularlo es muy difícil, pero sí una llamada de atención a los padres. No, ¿cómo se puede regular? Claro. Es que en el fondo, no, espera. Pero ¿cómo? Es que en el fondo, si pasa algo a tu hijo y tú supiste, no hiciste nada, eres culpable. Ojo. Habrá casos en donde se sepa. Y los contextos donde habrá casos en donde se sepa. Salió, fue a la escuela. Bueno, por eso, ahí no, pero si sabes que tu hija menor de edad anda con un cuate de 30, no, pero ella lo tú sabes. estás autorizando, por eso estoy platicando, entonces el papá debe tener un castigo pero en el caso, o una penalización. En los casos que estamos platicando, no necesariamente los padres lo sabían, no sabían los alcances. Pues yo sí era el tema Una llamadita de atención a los padres, que pongan atención con quién dejan a sus hijos. Tú pusiste el tema de unos artistas. Los papás de los artistas sabían que si salían con el señor, si iban de viaje con el señor, es obvio que iba a pasar algo. No es obvio. ¿No es obvio? No es obvio. ¿Cómo se llama este otro señor que...? No, porque tú le estás con Sasha Sokol. En el caso, el de Sasha Sokol con Roberto, ¿cómo se llama este señor? Se me fue el nombre. Es el señor de las estrellas. Sí, claro, el superproductor de Timbiriche y todo eso. Luis de Llano. Gracias, tenemos público. Ya se nos está acabando el tiempo. Y por cierto, se nos está acabando el tiempo, pero es que legalmente los padres, lamentablemente... ¿El tutor para qué es? También se vuelven víctimas. Sí, por eso, pero es una cosa ser víctima que en verdad, como dice el Bolo, va tu hijo a la escuela y le pasa algo, también eres víctima. Pero si tú ves que tu hijo, tú dices que yo no veo nada normal permitir que mi hija de 16, 17, 15 se vaya con un cuate de 40 porque la va a hacer famosa, y tú, yo nunca pensé que fuera a pasar algo, puta, no sé en qué mundo vives. Entonces, hay que abrir la moral es que hay que abrir los ojos, papás, tenemos que ir. Síganos ahí, por favor, en Capas de Cebolla en Facebook. ¿A dónde vamos a ir a comer? Comentario. En Palos y Hoyos. También Palos y Hoyos, donde estamos. Vamos a comer. ¿No comimos la semana pasada? Vamos a Vías de Conquistador, son mariscos, ¿no? ¿Qué? No se come exquisito. El buffet. Un buffet de mariscos. Al buffet de Vías del Conquistador los invitamos. Bueno, no los invitamos, pero... Pues vayan. Vayan ustedes. Bastante sabroso. ¡Vámonos! ¡Adiós! Nos disculpamos por nuestros conductores. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.